ahora el capítulo número 2 de Segunda Reyes. Como estamos estudiando los reinos de Israel y estamos estudiando sus reyes, estudiamos dos cosas: estudiamos el comportamiento de los subordinados y estudiamos a los reyes también. Pero en este caso nos vamos a desviar un poco a los profetas y vamos a ver las acciones de los profetas de este tiempo. En este tiempo muchos añoran este término de profetas, les encanta. Hoy que estaba preparando esto, yo digo, no sé cómo, porque cuando yo veo la palabra y veo sanamente la palabra, tanto los apóstoles como los profetas, nada que ver con lo de ahora. Es decir, hay un margen de muchas mentiras. Así es que vamos a ubicarnos ahí, a ver que Dios, pedimos al poder del Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos anime a ser hacedores de aquello que Él nos diga hoy. Vamos a ver qué aprendemos y qué nos sirve para seguir trazando una sana doctrina. Elías y Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 2, y vamos a leer los versos número 1 en adelante. Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Aquí aparecen algunos elementos y algunas cuestiones que nosotros podemos aprender. Este es un evento bíblico que solo había pasado una vez anterior con Enoc. Y ahora vemos a Elías, que tuvo el privilegio, como lo tendrán algunos hermanos, de ascender al cielo sin ver la muerte. Aquellos que estén vivos cuando sea la segunda venida, pues entonces no van a ver muerte, sus cuerpos van a ser transformados. Pero ¿por qué a Elías y por qué está descrito esto acá? Eliseo había sido escogido, y esto es lo que hablamos como la predestinación. En la Biblia no hay predestinación para la salvación, pero sí hay predestinación para los dones y para los ministerios. En este caso, Elías ya había escogido a Eliseo por orden del Señor para ser sustituido. Y en este verso número 1, así de primas a primera, nos dice: cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías. Hay un momento en que Dios nos va a llevar a nosotros, hermano. No sé cómo va a ser, pero tendremos que asumirlo. Tenemos que pensar en ese momento. Pero Elías ya sabía cómo se lo iban a llevar. El Espíritu Santo había revelado a Elías que el Espíritu Santo no estaba actuando como actúa hoy en día. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento actuaba esporádicamente, y algunas iglesias se han quedado trabadas ahí en el Antiguo Testamento, se han quedado trabadas creyendo que el Espíritu Santo anda paseando o anda como en ese entonces que llegaban algunas personas. Diferente en el Nuevo Pacto, donde el Espíritu Santo nos sella y vive en nosotros. En este momento ellos tenían poder solo cuando el Espíritu Santo les asistía o les ministraba. La palabra ministrar significa el hecho de poder llegar a ellos, a tenerlos, a conducirlos. Entonces en ese momento dice: a llevarse a Elías al cielo. ¿En qué? En un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Antes tal vez nosotros no hubiéramos creído. Ha de haber sido difícil para las personas de esta época creer esto, hermanos. Pero para nosotros, hoy día, que vemos las noticias, que vemos todo eso, vemos los huracanes, cómo se levantan. Yo antes decía, ¿cómo es que el viento puede tener tal poder? Si tú intentas tocar el viento, hermano, es difícil. Pero que te digan que el viento puede levantar una casa, arrancar árboles, levantar ganado y furgones, inclusive buses, era difícil creerlo. Pero cuando nosotros vemos las noticias, por ejemplo en Estados Unidos con todo esto, nosotros vemos que esto es posible. Pero a Elías dice que iba a ser llevado al cielo. ¿Cuál es la causa? No sé. Yo no vi una causa.
Y luego dice que en un torbellino Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Verso 2. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor y por ti mismo que no te dejaré solo. Elías quería estar solo. ¿Por qué quería estar solo Elías? Porque sabía que se tenía que ir. Yo no sé, a veces uno de padre cuando tiene que ir a algún lugar y no quiere llevar a los hijos, anda viendo cómo se los despega para poderse ir, ¿verdad? Anda viendo cómo, y los hipotes detrás y no se le quieren despegar. Y uno no es cómo hago para ir, ¿verdad? Sin que estos hipotes vean, porque no los quiero llevar y los hipotes quieren ir. Eliseo andaba haciendo lo mismo, pero Eliseo en ese tiempo, voy a contextualizar, en ese tiempo, hermanos, los moribundos no eran quizás, no eran como nosotros nos aterrorizamos hoy. Muchos de nosotros nos aterrorizamos con la muerte, pero en este antiguo pacto, antes de morir cualquiera de los patriarcas, antes de morir, lo que hacían es llevarle a todos los nietos o a los hijos para que él diera la bendición. No le tenían miedo a la muerte y no le tenían miedo a los moribundos, sino que ellos sabían que podían dar una bendición y esperaban esa bendición. Entonces Eliseo quería la bendición de Elías, y Eliseo sabía que Elías se iba a ir, pero Eliseo podía creer que Elías iba a morir. Entonces quería la bendición, no se quería perder la bendición. ¿Recuerdan cómo los patriarcas antes de morirse cada uno iban bendiciendo a sus hijos? ¿Verdad? Y tú serás esto, y tú serás lo otro, y tú serás lo otro. Y en este tiempo eso se hacía. Entonces Eliseo esperaba esa bendición y no se la quería perder. No sé cómo haber sido el trabajo de servirle a un profeta, pero es obvio que el que anda cerca del profeta se le pega lo del profeta. Elías quería deshacerse de Eliseo, pero Eliseo decía: no, yo no te dejo, no te dejaré solo. Entonces fueron hasta Betel. Verso 3. Pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero no digas nada. Elías, no sé si Elías sabía que Eliseo ya sabía que él se iba a ir, pero Eliseo, como quien dice, andaba haciéndose el bobo, pero él sabía que Eliseo se iba a ir, que Elías iba a ir. Entonces él quería arrancarle la bendición y por eso no lo dejaba. Y Elías, obedeciendo al Señor, andaba yendo a estos lugares y le decía a Eliseo: quédate. Es primera vez que veo yo en que un evento involucra a varias personas. Yo no sé quién regó el chambre, en este caso el Espíritu Santo. Elías le fue dicho que iba a ser llevado, pero si ustedes ven, cuando llega a Betel, dice aquí que los profetas de Betel sabían. No sé si Dios había hecho una comunicación general para otorgar la transición de Elías a Eliseo, para reconocimiento de autoridad. Estos profetas ya sabían. Hay muchas cosas que podemos ir viendo aquí. Primero, Eliseo quería la bendición de Elías. ¿Pedía dinero Eliseo, hermanos? ¿Pedía dinero Eliseo? ¿Pedía casas? ¿Pedía cuestiones como las que hoy los profetas incitan a pedir ahora? ¿Pedía cosas del mundo? Los profetas de hoy incitan a que uno pida cosas del mundo. Pero observa la posición de Eliseo. Y es por eso que la palabra dice que todo lo que pidiéramos conforme al Padre, Él lo va a dar. Fíjate la actitud de estos. No se separaba de su maestro, no lo quería dejar.
Y él sabía que se iba a ir, pero no lo quería dejar. Los demás profetas le dicen, salieron al encuentro y le dijeron, ¿sabes que tu Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero no digáis nada. Verso 4. Después Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha dicho, me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por ti mismo que no te dejaré solo. Entonces juntos fueron hasta Jericó. No se lo podía quitar. No se lo podía quitar. Eliseo estaba pertinente y estaba insistente en no dejar a su profeta. No dejarlo en ningún momento. Quería verlo partir. En ningún momento él se despegaba. Ya van 2 veces que lo quiere dejar y Eliseo no lo deja. Y dice, juro por el Señor y por ti mismo que no te dejaré solo. Entonces fueron hasta Jericó. Verso 5. Pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, respondió Eliseo, pero no digáis nada. Luego le dijo Elías, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo le contestó, te juro por el Señor y por ti mismo que no te dejaré solo. Entonces fueron los 2. ¿Cuántas veces? 3 veces ya. No pierdan de vista eso. 3 veces. Estas 3 veces. Hermanos, hay veces que nosotros por negligente perdemos la bendición de Dios o perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Eliseo en otro había dicho, yo me voy a quedar aquí. Pero Eliseo, cada vez que Elías le pedía que se quedara, él no se quedaba. Pero Eliseo tenía una visión. Tenía una visión. El número 3 siempre en la Biblia marca perfección. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 veces. ¿Por qué andaba el Señor en cada uno de estos pueblos? A Elías y a Eliseo. Bueno, para mí hay muchas cosas. No había títulos, no había escuela de profetas. Bueno, sí había, no como escuela de profetas. Si tú ves, hay 2 versos en Jericó y en el Jordán que menciona profetas. Creo que en algunas versiones habla de 50, parece. 50 profetas. Pero quiero explicarte esto. Hoy hacen escuelas de profetas. Hoy hacen escuelas de profetas. Pero Dios decide quiénes son los profetas. Estos profetas no eran profetas en el sentido de como Elías, ni como Eliseo. Porque no ves 50 libros de 50 profetas. No los ves. Son mencionados genéricamente. Lo que implica era que eran seguidores de los profetas, como una escuela dominical que nosotros tenemos, o de jóvenes, y estos jóvenes eran educados por los profetas. Los profetas enseñaban la palabra de Dios, y eso era lo que eran estos. No eran profetas como lo era Elías y como lo era Eliseo, o que Eliseo va a hacer. Otro, en estas enseñanzas de profeta no vemos nada de dinero de por medio. No vemos bienes terrenales. Si trazamos bien la palabra, digo por todos los, aunque aquí en este pasaje vamos a aprender que tiene consecuencias hablar de los siervos de Dios. Pero ¿de cuáles siervos de Dios? De los verdaderos siervos de Dios.
Porque hay siervos que dicen ser de Dios y no lo son. ¿Recuerdan que había falsos profetas? Y Dios había dado una ley contra los falsos profetas. Y la sentencia contra los falsos profetas era matarlos si no se cumplía lo que ellos profetizaban. En ese sentido, no se hablaba mal, sino que se descubría al falso profeta y se mataba. Riesgo que no corren hoy los falsos profetas que se quieren llamar así, como nadie les hace nada, ¿verdad? Pero los que lo ven por este canal y por internet, pregúntense cuántos falsos profetas han entregado, porque yo he escuchado: Dios me está diciendo que Venezuela va a ser para él, Dios me está diciendo que San Miguel va a ser para él, y esto es una mentira. Cuando pasan los años, no se hacen creyentes todas las personas. ¿Qué deberíamos de haber hecho con estos profetas? Matarlos. Pero como nadie les hace nada y ellos solo se autonombran, estamos ahí. Así es que sí, no es bueno hablar de los siervos de Dios, pero de los verdaderos siervos de Dios. Ahora, 3 ocasiones Eliseo no se queda. Dios tenía que evidenciar que iba a ser sustituido Elías por Eliseo. ¿Y dónde profetizaba Elías? En estos lugares donde anda. ¿Quién andaba con él? Eliseo. Obvio que al ver a Eliseo después, iban a darle la autoridad que tenía Elías. Entonces andaba como con una carta de presentación antes de abandonarlo. Porque antes no había, como les digo, no había credenciales, no había cuestiones ni un título, sino que todo era por acción del Señor. Verso 7. Pero llegaron 50 profetas y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos, Elías y Eliseo. Por su parte se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa. Si ustedes ven, estos profetas no tenían que ver con Elías y con Eliseo. Estos siervos que Dios tenía en cada uno de estos lugares eran siervos. Recuerden que no había una iglesia. No había una iglesia. Entonces, ¿cómo eran los seguidores de Dios? Pero también tenían profetas los Baales, también tenían profetas los dioses falsos, también. O sea que la palabra profeta usada en este momento era indiscriminadamente para dioses falsos como para Yahvé. El cuidado que hay que tener quién es el profeta de Yahvé y quién es de dioses falsos. Igual que hoy en día. Hoy en día tenemos profetas que se han autonombrado si son de dioses falsos o son de verdadera Yahvé. Pero lo que quiero llamarles la atención es que no hay dinero de por medio, no hay casas, no hay promesa de riquezas. Si ustedes vean los profetas de ahora, ¿de qué hablan? Si es que no pueden abrir la boca, si no van hablando de dinero y de prosperidad terrenal. Y nuestro Señor dijo: no hagan tesoros aquí. Si fueran profetas de Dios, no estuvieran incitando a la iglesia a ser carnales y terrenales, porque el hombre carnal persigue las cosas terrenales. Entonces no puede haber un Dios que nos estuviera motivando a eso. Pero como estoy perfilando con los profetas que existen hoy, de acuerdo a la palabra, vemos aquí, no hablan de dinero, nadie anda hablando de dinero. Y dice ahí: pero llegaron 50 profetas y se detuvieron a distancia frente a ellos, Elías y Eliseo. Por su parte se detuvieron a la orilla del río Jordán. Verso 8. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo a uno y al otro lado, y los dos cruzaron el río por tierra seca. Algunos comparan a Elías con Moisés. Recuerdan que Moisés partió el mar Rojo. Entonces, extrañamente, Elías anda recorriendo los lugares que recorrió el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Y ahora vemos un evento semejante al que hizo Moisés
en el Mar Rojo. Ahora vemos a Elías partiendo el río Jordán y pasando él por lo seco. Esto, hermanos, demostraba autoridad y era necesaria en ese momento. ¿Por qué era necesaria? Porque no conocían a Yahvé. ¿Y quiénes daban a conocer al Dios verdadero? Los profetas. Y para determinar, recuerdan que hubo una batalla entre los profetas de Baal y Yahvé, allá 400 profetas con Elías, ¿recuerdan? ¿Y cuál era el propósito de esa batalla? El propósito de esa batalla era aclarar quién era el Dios verdadero. Entonces, por eso eran necesarios eventos extraordinarios, que hoy día ya no son necesarios, porque estos eventos fueron escritos y hoy tenemos todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos ya hecho, para que nosotros creyéramos por fe. Ellos no tenían escritos, no tenían nada. Justamente se estaban escribiendo los eventos que ellos estaban haciendo. O sea que ellos son los protagonistas de las escrituras. Por lo tanto, eran necesarios estos eventos. Ahora cualquiera diría, qué arrogante Elías, no podía pasar por las piedras o por un puente. ¿Por qué tenía que hacer esto? ¿Para que lo vieran? No. En alguna medida era una forma de predicar en ese momento el poder. Pero Elías era humilde. Elías era como nosotros. ¿Recuerdan? ¿Elías tuvo miedo? ¿Elías tuvo depresión? Sí, igual que nosotros, hermano. Elías tuvo miedo, Elías tuvo depresión. Pero Elías tenía una desventaja. Elías quedaba en la carne totalmente cuando no estaba el Espíritu de Dios con él. Y una de las ventajas que tenemos nosotros es que el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es diferente en esa medida. Sí, pero Elías tenía más poder porque Dios se lo daba. Elías dudaba de muchas cosas. Elías se corrió, Elías tuvo miedo. Pero Dios le proveyó cada vez. Ahora hace este evento y con su capa, la capa, hermanos, esta capa dicen que Dios se la había proporcionado a Elías, esta capa. ¿Cómo vestía Elías? ¿Recuerdan cómo vestía Elías? ¿Viste como los profetas de hoy? ¿Cómo vestía Elías? ¿Recuerdan cómo es la vestimenta de Elías? ¿Era ostentosa o era ordinaria? Era ordinaria, de cuero, de pelo, de no sé qué. Él no andaba, no, o sea, ¿y los profetas de ahora son así de humildes y de ordinarios? Por eso, los que nos ven por internet, valoren lo que Dios les está diciendo ahora y no se dejen engañar, porque son responsables, la congregación es responsable de ser engañada. Aún nosotros, si estamos diciendo cosas fuera de la palabra, no nos deben de escuchar. Pero si es conforme a la palabra, que el Espíritu Santo les diga si es claro esto. No hay ninguna intención de dinero, de ordeñar a nadie, de quitarle el negocio a nadie. No hay ninguna intención. Entonces, él y la seca, verso 9. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo, como ya no me lo puedo quitar, dijo Elías, ya no me lo zafo, no me lo zafo, ¿verdad? Elías no tenía una comunicación directa con Dios en cuanto a qué iba a hacer. Sí, le había dicho que se lo iba a llevar y que escogiera a Eliseo, pero parece ser que el trato era que Eliseo no estuviera cuando él se fuera. Pero ahora vemos que la insistencia, y yo quiero llamar su atención aquí, que a veces nosotros no arrebatamos, no rogamos a Dios y nos quedamos, ya oré unas 5 veces, ya no voy a orar por esto. A veces nos quedamos. Eliseo no estaba así contemplado, pero él andaba arrebatando algo. Y él les decía, mira, hoy te van a quitar a tu maestro y vos te vas a quedar solo. Pero no diga, yo no me le despego, ya sé. Entonces,
Él tenía claro eso, pero él, en contra de eso, le juraba que no lo iba a dejar solo. Es decir, hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. ¿Quiénes oran así, hermano? Hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. No me rindo. Hasta que me bendiga. No, quédate aquí. No. Hasta que me bendiga. Ya no digas orando. No. Voy a continuar. No, mira que está todo perdido. No. No. Tenemos que insistir, hermano. ¿Sabes? Yo a veces flaqueo. Y mientras la duda, Dios ha hecho milagros en mí. Y agradezco eso. Y a veces me da miedo. Pero digo yo, no debo de creer esto. Mi columna no sirve, mi rodilla no sirve. Pero yo a veces se me olvida eso. Y a veces digo, y a veces me entra la duda, digo, pero no, si Dios puede reparar todo lo que Él quiera. No tengo por qué dudar. No tengo por qué dudar. Y no lo hago. Elías estaba queriendo seguir, pero Eliseo estaba creyendo que iba a arrebatar esa bendición. Él no la iba a dejar. En cuanto cruzaron, le dijo a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió, quiero casas, terrenos, quiero ser multiplicado mi fortuna. Eso dijo, pide y arrebata. Tú eres rey, vas a tener dinero, salud. Tú no tienes por qué. No debe de haber ningún creyente pobre. Pide. Ese era el deseo del profeta Eliseo. Mire Eliseo, y este es el problema. Y Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque no saben. Porque piden para qué, dijo. Que esa palabra no la leen. Los de la prosperidad enganchan a la gente, pero esas no la leen. Esas parece que su Biblia no las tiene. No las tiene. Dios está dispuesto a darnos, no cuestiones terrenales, y tiene lógica, hermano. ¿Y para qué te van a dar cuestiones terrenales si Él te tiene preparado una espiritual? Si Él te tiene preparado un lugar en el cielo, ¿por qué te van a...? Miren, déjame ilustrarte de esta manera. Si yo estuviera de inmigrante en Estados Unidos, ¿qué sentido tiene que yo compre una casa? ¿Dónde creen que la compraría yo? Si tuviera dinero, la compro aquí. Porque aquí voy a venir a residir. Allá estoy de paso. Ahora, Dios nos va a preparar un lugar donde vamos a vivir eternamente. No donde vamos de paso. Él no está interesado que tengamos cosas donde vamos de paso. No significa que no nos va a dar el pan de cada día. No significa que nos va a hacer mendigar pan. Él tiene una promesa para nosotros, clarita, con respecto a eso. Y que nos guarde Dios, que nosotros no dejemos que ninguno de nuestros hermanos mendigue pan. Ninguno de nuestros hermanos va a mendigar pan. Un día de esto, el hermano Jorge estaba preguntando, creo que no sé, fue el domingo, ¿quién no ha comido hoy? Y había una hermana que no había comido. Me daba ganas de ir a comprar unas pupusas a mí, pero bueno, en todo caso yo no sé si no había comido, era broma, o es porque andaba ayunando, o es porque no tenía. Pero francamente, la pregunta era que si alguien no había comido porque no tenía, creo yo. Pero parece que él levantó la mano. Es el hermano de la hermana Natalia. Ah, vaya. Había venido a San Salvador. Ah, pues no había comido. Por el viaje No había comido. Andaba en ayuno. Ahora, pero hermano, no es broma. Nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros. Y ningún hermano de nosotros dejemos que se vaya a morir de hambre. ¿Y cómo es que Dios va a hacer que no nos muramos de hambre? No significa que va a caer pan del cielo, no. Significa que la congregación no va a dejar perecer a ningún hermano. Esa es la bendición. Pero quiero que se enfoquen en eso. Ahora veamos qué pide este hombre. Había visto a Elías hacer muchas cosas. ¿Elías era rico, hermanos? ¿Elías era rico? No. Hoy que iban a levantar Elías, le dijo a Eliseo, Eliseo, me cuidas todo el ganado, me cuidas las haciendas, me cuidas. ¿Dijo eso Elías? No. Yo no sé de dónde venden estos falsos profetas esta idea de riqueza.
pero esta idea de riqueza también, no solo ellos son culpables. Tú, que eres codicioso, eres culpable. Y la codicia te lleva a eso. La codicia te lleva a que te estafen. Hace poco estaba viendo un programa yo, y en ese programa andaba gente codiciosa y había algunos estafadores que hacían que diera dinero a la gente. Entonces dieron dinero verdadero por unos cofres llenos de dinero, y lógico, pero como la codicia te abre, que lo abrieron y dieron el poco de dinero y lo agarraron y dieron el dinero de ellos y les dieron eso. Cuando llegaron a las habitaciones del hotel lo abren, papel periódico, y del que había allí, y empiezan a llorar en esa situación. Ahora, en las iglesias llega mucha gente codiciosa, siembra esos $100 que hasta si tú los traes serán 400. Tu ambición de los 400 te hace dejar los 100 aquí, ¿verdad? Los 100 están seguros, ¿para quién? Para el profeta. Los 400 tuyos, a saber. Pero como no hay recibo ni reclamo, no pasa nada. No pasa nada. Entonces viene Elías y le dice: pídeme antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió: quiero recibir una doble porción de tu. ¿Dijo de dinero? ¿Dijo de cosas de la tierra? No. ¿Saben qué dijo Elías? Y Eliseo no quería ser más poderoso. Lo que Eliseo veía es que él no iba a poder llevar a cabo el ministerio que Elías estaba llevando si no tenía una doble porción del poder de Elías. Hermano, cuando nuestro maestro se fue, los apóstoles se sintieron solos y abandonados. Ahora Eliseo se va a quedar él solo. Elías lo estaba acompañando a Eliseo, pero ahora Eliseo se va a quedar él solo. Entonces Eliseo, para resistir, dice: dame una doble porción. Dame una doble porción de ese poder y de ese espíritu que tú tienes, refiriéndose al Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú oras, pides una doble porción del Espíritu para desarrollar un ministerio. ¿Quiénes oran porque Dios les permita servirle? ¿Quiénes oran por eso? Hermanos, nosotros no queremos un ministerio. Le huimos a los ministerios. Nosotros no andamos buscando servirle a Dios. Buscamos servirnos de Dios. Queremos estar en la iglesia por la protección divina, pero no queremos para compartir un ministerio. No quiero compartir. Eliseo estaba pidiendo doble trabajo, doble ministerio. No estaba pidiendo riquezas. Y mira lo que le dice Elías. Le dice: no es poco lo que pides, dijo Elías, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Elías dejó que fuera Yahvé quien decidiera eso. Yahvé se lo iba a llevar y no quería que Eliseo lo viera. Pero si Yahvé permitía que Eliseo lo viera, entonces Eliseo iba a tener la doble porción. Hermano, no sé cómo se sintió Eliseo al ver bajar ese carro de fuego. No sé si tú te hubieras asustado, ¿no? No sé, pero es algo increíble. Y si eso sucediera hoy y yo me fuera a gritar al parque lo que ha pasado, nadie me creería, hermano. Nadie me creería. No es sencillo eso. A nosotros nos parece que estos eventos pueden ser extraordinarios, pero realmente no es así. Verso 11: y de pronto, mientras ellos iban caminando y hablando, apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó. O sea, iban juntos. Y de pronto, hermano, ven ese carro de fuego. Yo no sé qué actitud. Cuando dice de fuego, es una descripción de lo refulgente, del brillo, del fulgor que producía eso. Pero el escritor ve caballos y un carro, porque el medio de transporte de ese entonces, y más que todo para batalla,
era de este tipo. Entonces ve caballos y ve un carro descender. ¿Quién venía allí? No lo dice. Solo dice que venían caballos y que venía un carro. Y que lo separó. ¿Separó a quién? A Elías de Eliseo. Y mire lo que dice aquí. Lo separó y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Wow! Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, ¿qué ha sido para Israel como un poderoso ejército? Después de esto, no volvió a ver a Elías. Cuando Eliseo dice: Padre mío, ¿qué ha sido para Israel como un poderoso ejército? Él quedó emocionado de ver el poder de Dios. Uno de los nombres para Yahvé era Yahvé de los ejércitos. Así le llamaban a Yahvé, porque Yahvé peleaba las batallas de Israel. Eliseo alude a eso en este momento. Y ahora dice: ¿qué poder tiene mi Señor con esos carros de fuego? ¿Cómo podrá destruir a cualquiera? Y lo vio. Este es un evento, hermano, que no se volvió a repetir. Lo extraño es que Elías y Moisés, que hicieron casi lo mismo, como una réplica, acá son los dos que aparecen en la transfiguración que hace Jesús después. ¿Recuerdan? Que hace Jesús después. Ellos dos aparecen. ¡Qué privilegio! Y algunos dicen que serán los dos testigos que van a predicar en el tiempo del Apocalipsis. No sé si Dios lo permite eso. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos. Cada vez que se rasgan las vestiduras era en demostración de luto. Entonces se había ido Elías. Eliseo estaba triste y dice que rasgó en dos. Verso 13. Luego recogió la capa que se le había caído a Elías y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. La capa era la demostración que Yahvé le había permitido a Eliseo sustituir a Elías. Hermano, Elías no necesitaba ropa para subir al cielo. Si tú ves, la capa era signo de autoridad, pero ya no la necesita. ¿Por qué? Porque donde va no la necesita. Ahí va a tener todo suplido. No tiene necesidad de nada. Algunos se preocupan por la ropa, se preocupan por eso, pero vemos aquí que Él ascendió. Obvio, entiendo yo que ese cuerpo fue transformado en el momento de la ascensión. No sé ni a qué velocidad pudo haber ido eso para allá. Entonces, ahora Eliseo hace lo que había visto hacer a Elías. Dice aquí: se detuvo en la orilla. Verso 14. Después golpeó el agua con la capa y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Todavía Eliseo no personaliza su relación con Yahvé, sino que él está probando a ver si Yahvé ha aprobado su ministerio. Él no está seguro si Yahvé ha aprobado su ministerio. Le queda la capa y dice: bueno, ¿acaso podré hacer yo lo que hacía Elías? Y por eso tú ves, como forma de respeto, no toma la autoridad todavía y dice él: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Por qué exclama así? Porque es lo que él había visto hacer a quienes servían. Pero no había una relación personal. Cuando yo veo esto, hermano, solo pienso en los hermanos que dicen: oren por mí, oren por mí. No tienen una relación íntima con Dios. Y entonces Eliseo se siente un poco divorciado de Dios. Y lo que hace es: bueno, como mi maestro decía, y voy a clamar al Dios de mi maestro, ¿verdad? Él no tiene una relación directa, que después lo vamos a ver, que cambia esto. Obvio, él no había aprendido, no había escuela de profeta, solo había andado viendo a su maestro. Y dijo: bueno, él hizo esto. Si yo hago esto,
entonces Dios me ha probado a mí para sustituirlo a él. Mire lo que pasa. Apenas hubo golpeado el agua, cuando ésta se hizo a uno y al otro lado, y Eliseo volvió a cruzar el río. Verso 15. Los profetas de Jericó, que estaban enfrente, dijeron al verlo: el espíritu de Elías reposa ahora en quién. ¿Tenía un propósito esto? ¿Tenía un propósito? Ahora a quién reconocen ellos como representantes de Dios? A Eliseo. ¿Ven por qué era necesario? Era necesario esto. Entonces, pero no le dan el atributo a Eliseo, sino que al espíritu de quién? De Elías. No habían aprendido que era el espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces miraban al hombre. Y dice eso, dijeron ellos ahí. Estaban frente, dijeron al ver, el espíritu de Elías reposa ahora en Eliseo. Fueron entonces a su encuentro e inclinándose ante él le dijeron: mira, entre nosotros tu siervo hay 50 valientes. Es lo que llamaban profetas. ¿Ven? Que profeta era una forma de decirlo, pero no que fueran profetas. Ahora llaman 50 valientes o 50 varones, como dice allí. Ahí dieron al ver ahí. Y dice: fueron entonces a su encuentro e inclinándose ante él le dijeron: mira, entre nosotros tu siervo hay 50 valientes. Deja que vayan a buscar en busca de tu maestro, no sea que el Espíritu de Dios lo haya alzado y arrojado en alguna montaña o en un valle. Ellos dijeron: el torbellino lo levantó, este ha debido caer trabado en un árbol allá en el valle o en la montaña. ¿Se dan cuenta? O sea que el levantamiento estuvo ahí. Pero ¿qué pensaron ellos? ¿Que había ascendido al cielo? No, que se lo había levantado el huracán y es que había venido a caer. Algún lado había venido a caer. Vamos a buscarlo. O sea, hasta ahí miraban ellos. Pero Eliseo sí sabía lo que había ocurrido. Veamos ahí. No mandéis a nadie. Verso 17. Sin embargo, fue tanta la insistencia de ellos que al fin los dejó que mandaran a aquellos 50 hombres que buscaran a Elías durante 3 días. Otra vez el 3. Pero no lo encontraron. Entonces regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, y este les dijo: ya os advertí que no fuerais. ¿Es incrédula la gente, hermano? Acababan de ver que este hombre era de Dios. Este hombre de Dios les dice una verdad, pero ¿qué hace la gente? No cree. No. Ahora vienen satisfechos de hacer sus obras y vienen para acá y les dice Elías: yo ya les había advertido esto. Bueno, milagro 1 de Elías, de Eliseo para estrenarse: partir las aguas del Jordán. Bien. Verso 19. Los habitantes de la ciudad dijeron entonces a Eliseo: mira, la ciudad tiene una buena situación, un buen lugar, como puedes ver, pero el agua es mala y la tierra estéril. Traedme un tazón nuevo con sal, respondió Eliseo. En cuanto llevaron el tazón, Eliseo fue al manantial y arrojó ahí la sal, diciendo: así dice el Señor, yo he purificado esta agua. Ahora ya no dice, fíjense bien, pongan atención, ya no dice el Dios de mí. Ahora ya hay una relación. ¿Por qué? Porque ya había sido confirmado. Ahora Eliseo, con todo respeto, pues sí, mi Señor ya me confirmó. Ahora él valientemente, Dios le revela las cosas y él ya está actuando. Y entonces tú ves, ya no está mencionando a Elías aquí. Y dice aquí, y dice: Eliseo fue al manantial y arrojó allí la sal, diciendo: así dice Yahvé, yo he purificado esta agua y nunca más causará muerte ni hará estéril a la tierra. Verso 22. Desde entonces el agua quedó purificada, tal como lo había dicho Eliseo. Después
Eliseo se fue a Betel de allí. Segundo milagro, purificar el agua de los manantiales. Lleva dos hermanos. Lleva dos. Desde entonces el agua quedó purificada, tal como lo había dicho Eliseo. Pues Eliseo se fue de allí a Betel. Anda recorriendo los 3 lugares que había recorrido. ¿Recuerdan? Y en cada uno andaba haciendo los milagros. Fíjense, pongan atención cómo Dios confirma y cómo lo anda estableciendo. Y luego dice, cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Y le gritaban, sube calvo, sube pelón, ¿verdad? Sube pelón, sube calvo, ¿verdad? Eliseo se volvió a mirar, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron 2 osos del bosque y despedazaron, no eran 2 muchachos, ¿cuántos eran? 42 de ellos. 42 de ellos. 3 milagros. 3 milagros. Confirmación de un profeta. 3 milagros. No se parece a este profeta a los profetas de hoy. Número 1. El primer milagro de confirmación, algo que había hecho Moisés, algo que había hecho su maestro y que lo reconocía como que Dios había ministrado a él. 2. Milagro 2. No para beneficio propio, no por un pago. ¿Está haciendo un milagro que beneficia a él? No. Los profetas están beneficiando al pueblo de Dios, los profetas de ahora le están beneficiando ellos. Pero este profeta está beneficiando ¿a quién? Al pueblo. Al pueblo. Había un agua mala que había hecho la tierra estéril. ¿A quién le convenía que la tierra fuera fértil y fuera buena agua? Al pueblo, no al profeta. Pero viene el profeta y hace este segundo milagro para beneficio de la población, no para beneficiarse de la población. Ningún dinero, ningún circo de por medio. Verdaderos profetas. Verdaderos profetas. Y milagro número 3. Milagro número 3. Estos 42 muchachos, la palabra muchacho en el griego y la traducción en el hebreo, eran idólatras y se estaban burlando no solo de Elías, se estaban burlando del ministerio que Elías representaba. Hay muchas personas que se burlan de nosotros, se burlan porque no hablamos en lengua, se burlan porque no hay profeta, se burlan porque no hay apóstoles, se pueden burlar de varias cosas, pero cuando te estás burlando de un ministerio verdadero, van a haber consecuencias de eso. En este caso, Eliseo estaba siendo confirmado como un verdadero profeta y estos estaban desacreditando al verdadero profeta. El propósito era eliminar profetas. Ahora, acababa de recibir confirmación en 3 lugares, pero estos muchachos estaban burlando de él, ¿verdad? Y dice ahí que ellos le gritaban pelón, ¿verdad? Calvo, le gritaban al profeta, y entonces Eliseo se enfada y los maldice. Ahora, pero quien sentencia a los muchachos no es Eliseo, sino que es Yahvé. Eliseo solo lo maldice, pero quien mandó los osos fue Dios, para que destrozaran a estos 42 muchachos. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que no debemos de burlarnos de los siervos de Dios. Y cuando digo de los siervos de Dios, hablo de los siervos que trazan bien la palabra. Y alguien me dice, ¿y usted cómo sabe quién traza bien la palabra? Bueno, la palabra misma lo dice. La palabra misma lo dice.
nos confirma quién es un verdadero apóstol. ¿Qué nos dice la palabra misma? Que hoy día ya no debe de haber apóstoles, nos lo dice la palabra. Ya no debe haber profeta. El último y gran profeta lo dijo mi Señor de señores, y dijo que era hasta Juan. ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no escuchar? Pero al hombre le gusta poder, al hombre le gusta querer parecerse a los grandes hombres que Dios ya no ha establecido hoy. Ahora Dios ha establecido pastores, maestros, ha establecido otro tipo de personas para predicar el Evangelio. Ahora alguien me dice, ¿y ustedes deben denunciar a los falsos profetas? Claro, como lo hizo Jesús, como lo hizo Elías. Elías no solo los denunció, sino que le voló la cabeza a 400 falsos profetas. Pero nosotros no vamos a llegar a eso, pero sí vamos a llegar a trazar bien la palabra, y al que no está dentro de la palabra, nosotros no tenemos nada en contra de las personas, sino que tenemos algo en contra de la tergiversación de la palabra. En eso es lo que tenemos que ver nosotros. Si queremos ver el perfil de un apóstol, yo lo puedo hallar en la palabra. ¿Y cuál es el perfil de un apóstol de la Biblia? Aguantamos hambre, aguantamos frío, somos vituperados, hemos sido flagelados, despreciados. ¿A dónde están estos apóstoles ahora? ¿Dónde están? Yo no miro ninguno de estos. De pelo, he sufrido tantos latigazos, como dijo Pablo, y enfermedades, asaltos, por andar predicando, he naufragado. Y eso es la carta de presentación de un apóstol. ¿Dónde está la carta de he salido de la escuela de profetas? Y sale con un papel. Esas eran las credenciales de los apóstoles. Y en cuanto a los profetas, si alguien dice ser profeta hoy en día y se somete a la ley de los profetas de Dios, que si es falso, lo matamos. Porque esa sería la norma. Por eso es que ya hoy en día no están vigentes eso. Ahora, este profeta acaba de ser confirmado. Y de aquí para allá hemos dejado de hablar de los reyes. Ahora vamos a ver profetas tratando con reyes. Que siempre ha habido una relación entre profetas y reyes. Reyes testarudos, ¿verdad?, que no han querido oír al profeta, y otros profetas que sí han querido obedecer. Ahora, si nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿qué debemos de hacer? Ahora, esto, hermanos, debemos enseñarlo a nuestros hijos, a nuestras hijas. Miren, este mundo va para peor y ya no va a encontrar sana doctrina. Es difícil encontrar sana doctrina. Miren, en internet, yo a veces me meto y hay un montón de gente desesperada queriendo encontrar sana doctrina. Bueno, hay un lugar que se llama Buscando la Sana Doctrina, porque la han tergiversado tanto, hermano, que es difícil. Pero ahora, no dejes que tus hijos sean engañados. Háblales de la verdadera doctrina para que en el futuro ellos sean los que tracen bien la palabra. Debemos de hacerlo. Y para terminar, hoy estaba hablando con unos maestros por la conducta de un tercer ciclo, que en El Salvador es séptimo, octavo y noveno, o el año 7, 8 y 9. Los maestros se han acomodado, y me reporta la subdirectora, los maestros están acomodados aquí a no hacer nada con la conducta de los niños. Entonces, llámenme los maestros. Son 6 maestros. Y los llamo. Y les digo yo, miren, ¿ustedes saben cuál es su trabajo? ¿Qué es decirle yo? ¿Saben ustedes cuál es su trabajo? No, pues, dar clases, no. ¿Saben dónde están trabajando? No, pues que no. Esta es educación básica. Educación básica, hermano, quiere decir que no es educación laboral ni es educación académica, porque no es la universidad. Y la educación básica tiene que ver con una educación integral, es decir, que va a educación con información. Entonces los maestros se limitan a informar. Yo les digo, la información la encuentran en cualquier parte, la formación no. En la congregación, hermano, la sana doctrina no la hayan en cualquier parte.
Y la sana doctrina solo la van a trazar los que han sido llamados por vocación. Los que son comerciales, no lo van a hacer. Entonces nosotros estamos llamados a predicar la sana doctrina para la transformación del ser humano y la salvación. Y estamos obligados como miembros a no recibir toda palabra que me dan, sino a escudriñar esta palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy hemos aprendido. Y yo cuando miro esto, hermanos, digo yo, el futuro que nos espera, y hablábamos con esto, Dios mío, decimos, y cuando estos jóvenes lleguen a ocupar los puestos que tenemos nosotros, ¿qué clase de mundo van a tener? ¿Qué clase de mundo? Y es por eso que nosotros como creyentes no debemos dejar que nuestras hijas y nuestros hijos sean engañados. Y terminé diciéndole yo, ¿qué son ustedes para sus alumnos? ¿Ejemplo? ¿O van a dejar que el cartón cambie a la escuela y no la escuela al cartón? Porque nosotros con el poder de Dios predicamos el Evangelio para que el mundo sea transformado, no para que el mundo transforme a la iglesia. No conforméis. Nosotros no debemos de hacernos como el mundo. Es el mundo que tiene que hacerse como nosotros. Amén. Bueno, pastor, nos despide.